Bienvenido a Confesiones de una hija oveja. Hoy, en el último episodio de nuestra serie, Tiempo de Pastar, hemos aprendido durante varias semanas lo que significa detenernos y aprender a descansar de verdad como en el cielo lo diseñó. Pero en el día de hoy, quiero comenzar hablándote de algo que quizá nunca has pensado: los silencios en una partitura. Hay una historia fascinante y real sobre el compositor austriaco Gustav Mahler. Mahler era obsesivo con los silencios. En sus ensayos, podía detener a toda la orquesta solo para corregir cómo estaban tocando un silencio. Los músicos se desesperaban. «Maestro, ¿cómo se toca un silencio?», le preguntaban, y él gentilmente respondía: «El silencio también es música. Si no lo respetas, la melodía pierde su alma». Y esto nos haría pensar en una pregunta que parece absurda. ¿Quién le daría tanta importancia a un silencio dentro de una obra donde lo que el oyente desea es escuchar la melodía? A veces, quienes no entienden de música pueden llegar a creer que esos silencios son innecesarios, pequeños vacíos que interrumpen lo que de verdad importa. Pero para un músico, esa pausa es el aliento que les permite respirar, porque la siguiente nota necesita fuerza y una intención, y la pausa le permite poder conseguirlo. Y esto me hizo pensar en una palabra que es bastante ignorada en la Biblia. Podría decirse que una de las que a nuestros ojos parecen menos importante y hasta que nos da la sensación de que sobra, a pesar de aparecer más de 70 veces en los Salmos. Me estoy refiriendo a la palabra Selah. Selah es una de esas palabras misteriosas de la Biblia cuyo origen exacto nadie puede afirmar con total certeza. No es un término común del hebreo moderno, ni aparece fuera del contexto poético de los Salmos y Habacuc. Los estudiosos creen que proviene de una raíz hebrea que significa elevar o alzar, como cuando se levanta la voz, la mirada o incluso un instrumento. Pero otros piensan que viene de una raíz que significa pausar o detenerse. Y aunque no existe un consenso absoluto, todos coinciden en algo: Selah no es una palabra decorativa. En el contexto original, Selah funcionaba como una marca dentro de las partituras hebreas, una señal para los músicos y cantores del templo para poder descansar entre canto y canto. Y mientras estudiaba esto me surgieron algunas preguntas. ¿Por qué Dios pondría una palabra en medio de un canto que no se canta? ¿Por qué interrumpir un salmo con un silencio? ¿Por qué insertar una pausa en medio de una adoración que parece fluir tan bien? Por ejemplo, en el Salmo 3, David está rodeado de enemigos y de pronto, Selah. En el Salmo 24 se abre la puerta eterna y de pronto, Selah. En el Salmo 46, Dios dice: «Estad quietos», y de pronto, Selah. Es como si Dios dijera: «No sigas leyendo ni cantando, quédate quieto y medita en lo que estás cantando». Y aunque mi mente racional y humana no lo entiende, Dios todo lo hace con un sentido, y si dejó esa palabra reflejada es para que hoy podamos aprender de ella. Cuando la palabra Selah aparece en los Salmos, no se trata de un silencio contemplativo pasivo, ni tampoco se refiere a un silencio tenso lleno de incertidumbre. Selah es un silencio que participa en medio de la adoración. Es un silencio que tiene un propósito bien definido. No viene a interrumpir la adoración, sino a complementarla. Así que debemos dejar de ver la palabra Selah como un paréntesis y hacerlo como parte del canto. Selah es la forma en que Dios inserta reposo dentro de la adoración. Toda esta serie ha sido un viaje hacia el reposo. Hemos hablado del descanso que restaura, del descanso que ordena, del descanso que protege, que revela, de un descanso que sana. Pero hoy, este último episodio, quiero que entiendas algo profundo. El reposo es una forma de adoración. Debemos de entender que cuando tú descansas en Dios, estás adorando. Durante mucho tiempo pensamos en el descanso como un premio, como una pausa necesaria para recuperar fuerzas.
Pero cuando miras las Escrituras con ojos más atentos, descubres que el reposo no aparece solamente como un después, sino como un dentro. No es algo que Dios añade al final de la jornada, sino algo que Él coloca en el corazón de la relación. Cuando tú descansas en Dios, estás adorando. Y créeme, amada hija oveja, yo tampoco había meditado en esto hasta hoy. Pero mientras estudiaba, entendí que una de las formas más ignoradas de adoración es precisamente el reposo. Porque descansar en Dios no es inactividad, es intimidad. El verdadero reposo no consiste en detener tus manos, sino en detener y rendir tu corazón. Es ese momento en que tu alma deja de sostenerse a sí misma y se recuesta en la fidelidad del pastor. La Biblia lo confirma desde el principio. En el Salmo 62:1 dice: «En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación». Este versículo es una joya, porque la palabra descansa aquí viene del hebreo dumiyah, que significa silencio reverente, quietud adoradora, rendición profunda. En otras palabras, el alma que descansa en Dios está adorando al que la salvó. Y sin embargo, ¿cuántas veces fallamos como creyentes pensando que el reposo es algo fuera de nuestros ejercicios espirituales? Vemos la oración, el ayuno, el servicio, el estudio bíblico, la alabanza, como partes fundamentales de nuestra fe. Y al lado, en otra categoría, ponemos descansar como si fuera algo menos espiritual, menos importante. Nos sentimos más espirituales cuando estamos haciendo cosas para Dios que cuando simplemente estamos con Dios. Pero ahí está el engaño. Cuando creemos que el reposo es algo aparte de la vida espiritual, terminamos midiendo nuestra espiritualidad por cuánto hacemos, no por cuánto confiamos. Sin darnos cuenta, convertimos la vida cristiana en una agenda y no en una relación. Y Dios, mientras tanto, nos sigue invitando al reposo como parte de la adoración de ti para Él. Piensa en esto. El reposo no es perder el tiempo, es entregárselo. Y hoy, nuestro buen pastor te está invitando a recuperar el reposo como parte de su adoración. El reposo es adoración, porque es la forma más poderosa de decirle a Dios que confiamos en Él. Cuando descansas, estás reconociendo su soberanía. Tú solamente te dormirías dentro de un coche si la otra persona que conduce es alguien de confianza. Así que cuando tú sueltas el control y entras en ese reposo, estás honrando su cuidado. Cuando te detienes, estás proclamando que tu vida no depende de tu ritmo, sino del suyo. Así que el reposo es adoración porque te coloca en la postura correcta, la rendición. Y cuando entiendes esto, Selah deja de ser una palabra antigua y se convierte en un estilo de vida. Porque Selah no es solo un concepto, es una práctica, una disciplina del corazón que debemos practicar mientras estamos en esta tierra. Y quizá hoy, mientras escuchas este episodio, Dios te está invitando a incorporar Selah en tu vida diaria, no como un momento aislado, sino como un hábito espiritual, porque Selah es una necesidad espiritual. Pero cuando practicas Selah, tu corazón se vuelve sensible otra vez. Selah es ese espacio donde Dios te recuerda que no eres esclavo del ritmo del mundo, sino un hijo al ritmo del pastor. Y ese ritmo siempre incluye pausas, siempre incluye un reposo. Cuando Selah se vuelve parte de tu vida, tu adoración cambia, porque ya no adoras solo cuando levantas tus manos, sino también cuando las bajas. Ya no adoras solo cuando declaras, sino también cuando guardas silencio. Ya no adoras solo cuando avanzas, sino también cuando te detienes. Selah es la marca de un adorador que ha aprendido que el reposo también es un altar. Se trata de llegar a entender que no solo adoras cuando cantas, sino también cuando descansas. Y qué hermoso es descubrir esto, amada hija oveja. Qué hermoso entender que tu descanso no es
pereza, desconexión o falta de compromiso espiritual. Selah, en la vida de un adorador, se ve en la forma en que elige responder desde la paz del cielo. Así que desde hoy te invito a que tu tiempo de pastar vaya mucho más allá de simplemente pasar pequeños ratos con el pastor, sino de disfrutar y vivir el descanso de una manera que nunca antes hayas vivido, para poder obtener de ese reposo lo que nunca imaginaste. Y así, amada hija oveja, cerramos esta serie Tiempo de Pastar, una serie de la que hemos aprendido grandes verdades ocultas del reposo del Señor. Gracias por caminar conmigo en esta serie y por abrir tu corazón a la voz del pastor. Que estas próximas semanas practiques el arte de detenerte y que tu vida entre a ese reposo que el pastor desea para ti. Este fue el último episodio de Tiempo de Pastar, pero no el último pasto, porque mientras haya un pastor, siempre habrá un lugar para descansar y oír su voz. El pastor nos seguirá guiando a grandes verdades para el próximo mes. No te lo pierdas. Esto es Confesiones de una hija oveja. Tu redil, tu voz, tu refugio.